buenos días para todos. Nos encontramos una vez más este domingo reunidos. Que sean todos bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Sergio Quesada. La semana pasada no pude estar con ustedes, pero gracias a Dios estuvo mi esposa compartiendo con ustedes una gran interesante palabra que nos enseñaba mucho de cómo los frutos se manifiestan, depende de la raíz y de la formación del arbolito. Bueno, déjenos saber de dónde nos escuchan. Ya veo que Pedrito está conectado. Bienvenido, Pedrito, muy buenos días. Si hay algo bueno que ha salido de pronto de esta pandemia es la posibilidad de poderse conectar y de hacer el mundo más pequeño. Si antes era fácil conectarnos por medio del internet, del Facebook, parece que esta situación ha impulsado para que podamos tener más facilidad de conectarnos, de poder compartir, y el mundo definitivamente se ha hecho mucho más pequeñito. Bueno, déjenos saber entonces con deditos, escríbanos de dónde nos escuchan, háganos comentarios en el transcurso de la transmisión, y como les digo, me alegro otra vez por estar aquí con ustedes para poder compartir. Hoy vamos a hablar de qué es llevar fruto en Cristo. Nosotros nos hacemos muchísimas ideas normalmente de qué es un fruto, qué es llevar fruto, pero hoy vamos a tratar de informar nuestra vida con la sabiduría de Dios de tal manera que podamos comprender para el Señor verdaderamente qué es llevar fruto. Yo creo que si usted se hace la pregunta, yo me la he hecho, creo que usted también, cuando el Señor habla de llevar fruto, ¿a qué se está refiriendo? Exactamente, ¿cuáles son las evidencias del fruto en la vida de un creyente? Y yo creo que le voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Cree usted de que Dios lo creó para que usted sea una persona fructífera? ¿Para que usted sea una persona que que produce y que es productiva y que lleva un fruto? Hágase esa pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios lo creó para eso? Bueno, yo tengo 3 hijos. Y cuando yo pienso en mis hijos, yo deseo para ellos de que ellos sean personas fructíferas. Una persona, o sea, que lleve fruto, que tenga una productividad, que alcance las metas, que logre lo que se ha propuesto, y que en ese desarrollo de la vida, en medio de lo que está viviendo, pueda llevar buena ganancia y crecimiento espiritual para sí mismo, y que por medio de eso pueda bendecir las vidas de otras personas. Yo no creo que ninguna persona, ningún papá, ningún padre que pensando en sus hijos dice: yo no quiero que mi hijo alcance nada en la vida, que sea un fracasado, que no tenga un estudio, que no lleve ningún fruto, que no alcance ninguna meta, que no llegue a ser nadie. Por eso estoy convencido de que el Señor también, nuestro Padre Celestial, nos hizo a nosotros, nos programó y nos hizo a nosotros con la forma de que lleguemos a ser personas productivas, personas que lleven fruto, personas que puedan tener vida y vida en abundancia. Para eso tendríamos que mirar en Génesis capítulo 1, versículo 28. Desde el principio el Señor establece su orden y Él nos cuenta cómo es lo que Él ha pensado en cuanto a nosotros. Y dice ahí, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios. Primero viene la bendición del Padre. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, de una vez estableció, Él quiere que tú y yo llevemos fruto. Aparte de eso, que nos multipliquemos. ¿Sí? Después dice: llenad la tierra. ¿Llenad la tierra de qué? De ese fruto y de esa multiplicación. ¿Sí? Para que podamos sojuzgarla y señorear. En otras maneras, para que podamos gobernar, tener dominio ¿sobre qué eran las cosas? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero bueno, ¿qué es un fruto? El fruto es el producto o el resultado de un árbol que por su buena alimentación produce algo que otro puede comer. Las cantidades de veces que he estado en Colombia y he caminado por ahí, especialmente en tierra caliente, veo yo los árboles de mango con sus mangos bien grandes, y a mí que me encanta el mango, yo digo: uy, qué rico poder disfrutar del fruto de ese árbol, podérmelo comer. Pues, para que ese árbol de mango pueda producir un fruto, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar bien nutrido, tiene que estar regado por el agua, asoleado por el solecito, alimentado por los nutrientes de la tierra,
¿Para qué? Para que rebose de nutrientes, o sea, tenga una sobreabundancia de nutrientes que de esa manera le lleve a producir un fruto. ¿Ha visto usted alguna vez un árbol que con su sola raíz ya produce fruto? No, yo no lo he visto por lo menos. Si usted lo ha visto, déjeme saber. Yo sí lo he visto, pero yo en verdad no he visto. Yo he visto que los árboles que llevan fruto son árboles que ya están formados, árboles que tienen raíces, árboles que están siendo alimentados para que por medio del crecimiento y desarrollo y por la buena alimentación y los buenos nutrientes lleguen a tener buen fruto. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, el agua lo regó, y cuando hablamos del agua, sabemos de quién estamos hablando. A los árboles los rega las nubes con su agüita, el sol, pero para nosotros los creyentes, la alimentación del agua, el agua de vida, es Cristo Jesús. Como la luz nuestra también es Cristo. Y la tierra del cual el nutriente es sacado para poder crecer, también es Cristo. Entonces estamos tratando de entender y ser formados en nuestra mente para que podamos conocer de qué manera es que verdaderamente el fruto en nosotros se va manifestando. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 8. Esta parte quiero que le pongas bien atención. San Juan capítulo 15, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿De qué forma se muestra la gloria del Padre a la sociedad y de qué forma Él es glorificado y revelado al mundo? En que nosotros llevemos fruto. Pero estamos hablando de mangos, estamos hablando de peras, ¿de qué tipo de fruto estamos hablando? Porque ya sabemos de que el Señor quiere que seamos fructíferos, que nos multipliquemos, ¿sí? Y que de esa manera logremos llegar a gobernar lo que el Señor quiere y nos ha puesto delante de nosotros. En el capítulo 15, ahí mismo, de San Juan, versículo 16, dice esto Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Como decíamos, el fruto es el resultado de algo. El fruto no es el comienzo. Yo creo que puedo decir con bastante certeza que el fruto es el último producto de la formación del arbolito. O sea, la expresión de vida que tiene ese árbol nos produce un fruto. Miren un fruto. Esto es lo último que sale del arbolito de banano. No es la raíz, no es tampoco el tronco, no es la rama, es lo que cuelga al final, de lo cual usted lo quita, lo pela, se lo come, o se lo comen los miquitos o los pajaritos y disfrutan del fruto de ese árbol. De la misma manera, nosotros, el Señor dice que nos puso, ¿para qué? Para que llevemos fruto. Un fruto que debe ser agradable a la vista y que otros puedan comer para que puedan nutrirse y puedan disfrutar de lo que están viendo. ¿Usted alguna vez ha visto un árbol que le digan, por ejemplo, uy, ese árbol cómo tiene de fruto? Y usted no le vea nada. Usted dice, pero ¿en dónde está el fruto? No lo veo colgado, no lo tengo a la vista. ¿Por qué? Porque el fruto es algo visible, no es algo invisible. La raíz es invisible. Y de la raíz creo que mi esposa habló la semana pasada. Está debajo y es la causante de qué tipo de fruto se produce. Nosotros ponemos la vista en el fruto, ¿cierto? Y la raíz es la que empieza la formación. Pero yo nunca he visto un árbol en donde digan, wow, qué cantidad de fruto que tiene. Y yo mire y no vea una evidencia física, visual, experimental de qué es ese fruto. De la misma manera nosotros no podemos creer de que llevamos fruto si el fruto no es visible a los que están de afuera. Para poder hablar un poquito
de qué tipo de fruto estamos hablando, creo que voy a tener que hablar un poquito de lo que no es fruto, ¿sí? Para poder explicar. Creo que voy a empezar por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que no es fruto en cuanto a una vida cristiana? Primero que todo, no es fruto la capacidad que yo tenga de dar sermones. Yo puedo sentarme aquí, enseñar, hablar muy elocuente, aprender a hablar cristiano, enseñar Biblia, pero no necesariamente, no teniendo lo que estoy diciendo, no necesariamente eso me está diciendo de que yo estoy llevando fruto. Puedo conocer mucha Biblia, pero no necesariamente estoy evidenciando lo que conozco de una forma visual en la vida de los que están afuera examinando o viendo. Pueden que hayan dones de manifestación de sanidad, manifestación de palabra de ciencia, bueno, diferentes dones que el Espíritu Santo da, pero eso tampoco edifica de que esté llevando un fruto. También en muchas ocasiones se pensó, de pronto todavía algunas personas piensan que el llevar fruto se mide por la cantidad de personas que le siguen, que van a la congregación o que han llevado de forma de evangelización a la congregación, y se mide el fruto o se medía el fruto por la cantidad de personas que le había compartido el evangelio para que conociera. También se puede pensar en ocasiones de que el fruto de una vida cristiana se mide en la cantidad de horas que lleve orando, la forma como ore, la cantidad de tiempo que se utilice leyendo la Biblia. Y aunque todas esas cosas son importantes, eso no mide el fruto en la vida de un creyente. También se puede pensar de que se puede pensar incluso, bueno, sí, de que el fruto se mide por la cantidad de dinero que aporte a una congregación. Eso yo creo que sería, bueno, uno de los casos más extremos, pensar que eso da una medida de fruto hacia lo que es llevar fruto en el Señor. Acuérdese, el fruto en el creyente es algo visible y disfrutado cuando se ve. Y esto es una manifestación de lo que Cristo ha ido formando en la vida del creyente. ¿De quién es el fruto? Me pregunto yo. ¿Es el fruto de la ramita o es el fruto del árbol? Yo creo que el fruto es la manifestación externa del árbol que está alimentando la rama para que pueda llevar el fruto. ¿Sí? Yo podría decir más bien, si fuera a poner unos ejemplos más prácticos, ¿cómo se evidencia el fruto en la vida de una persona cristiana o de un creyente o de alguien que ha nacido del Espíritu y ya conoce al Señor? ¿Cómo se ve? Acuérdense de lo que acabamos de decir. El fruto en un árbol se ve. No simplemente se dice que lleva fruto, pero no se ve una evidencia. No, tiene que ser algo visible, palpable, que usted pueda tocar y decir, verdaderamente tengo un fruto de ese árbol manifiesto del cual yo puedo disfrutar y alegrarme y comérmelo, incluso aprender o nutrirme de él. Entonces, ¿cómo responde en medio de la adversidad? Eso es una manifestación del fruto. ¿De qué manera es que yo me comporto? ¿De qué manera es que yo veo la vida? ¿De qué manera es que yo entiendo cómo debo caminar en medio de esta situación difícil en la que estoy viviendo? Pueden ser ataques, pueden haber situaciones en el matrimonio, pueden haber situaciones económicas, de salud, en el trabajo, situaciones personales que estamos pasando. Pero ¿cómo es que yo vivo esa adversidad? ¿Y cómo es que yo camino en medio de esa prueba? ¿Bajo qué sabiduría estoy yo siendo formado para que yo tenga un buen fruto en medio de esa dificultad? ¿Sí? O tenga una expresión visible o una respuesta visible correcta en medio de una situación como esa. Otra cosa que se evidencia es cómo hablas tú de las personas, y especialmente de las personas que no están en la habitación, porque a veces es muy fácil hablar de las personas que no están ahí de una forma diferente porque no te están escuchando. ¿Qué fruto es el que sale por tu boca? ¿Qué es lo que tú estás con tu boca dejando salir?
Acuérdense que el Señor dice que no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Qué tipo de fruto es el que está saliendo? ¿Cierto? Otra cosa que es bien importante es, ¿concuerdan tus palabras con tus hechos? Yo creo que eso es importante de poderse chequear ese aspecto. El fruto no se mide solamente por lo que se dice, sino por lo que se ve. ¿Concuerdan tus palabras? ¿Concuerdan tu forma de vida con lo que tú vives? ¿Amas tú al prójimo? ¿Perdonas tú? ¿Consideras a otros? ¿Estás dispuesto para estar ahí para edificar la vida de otras personas? ¿Tienes muy alto concepto de ti mismo? ¿Tienes debajo de pronto una estima muy baja? Tienes que mirar esos aspectos de tu vida. El fruto se mide no solamente por lo que se dice, sino por lo que se vive. Y esas dos cosas tienen que ir unidas. Lo que yo digo con lo que yo hago. Y en eso es que muchas veces creo que el mundo exterior a la vida, a los cristianos, la gente que no nos conoce de acerca, dice, pero ¿para qué ser cristiano? Si esa gente habla y habla y habla, pero viven igual que los demás. ¿Sí? Y precisamente pues por eso es que damos a veces mal testimonio, porque queriendo hacer las cosas para que la gente conozca al Señor, vivimos vidas sin una evidencia visual y experimental de lo que es llevar fruto, porque a veces se consideran aspectos como esos, de que ser maduro o tener un fruto o llevar buen fruto es estar en la iglesia todos los días, orar todos los días, en todo momento y a estar arrodillado, pero ¿y qué de la manifestación visible de una vida transformada, de una vida que piensa bajo la sabiduría espiritual, de una vida que se informa por la información que da las Escrituras en cuanto a Cristo y que está siendo transformada para que dé a conocer al Señor? Porque ¿qué decíamos más arriba? Decíamos en San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es que glorificamos nosotros al Padre? En que cantemos canciones todo el tiempo, en que estemos en la congregación 24 horas al día. No, aunque eso es parte de la vida cristiana, reunirnos, congregarnos, compartir, cantar, ¿cierto? Estar en la comunidad. Eso no es necesariamente lo que glorifica al Padre. Lo que glorifica al Padre es la evidencia del fruto que se está generando en ti y en mí. ¿Para qué? Para que podamos dar a conocer el árbol del cual estamos siendo alimentados y podamos llevar un fruto agradable y de bendición para otros. Que yo sepa, el arbolito no se come el fruto. El que se come el fruto es el que está afuera, el pajarito, el perrito o nosotros. De esa misma manera, dice el Señor, que nosotros estamos para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Bueno, sigamos. ¿Cómo te comportas tú en medio de la sociedad? ¿Cómo te comportas tú en tu trabajo? El Señor te ha puesto en un lugar de trabajo, seas tú médico, ingeniero, carpintero, enfermero, te ha puesto en un lugar y ese lugar te puso el Señor para que lleves fruto, para que evidencies por medio de tu forma de vivir lo que se ha ido alimentando dentro de ti de tal manera que produzcas un fruto que alimente la vida de otra persona. Yo me imagino que tú te has de pronto escuchado de personas que dicen, ¿cómo me encanta hablar con usted? ¿Cómo disfruto la charla con usted? Porque usted siempre que habla conmigo me trae una visión diferente. Usted me anima, usted me enseña cómo debo diferenciar y no dejarme agobiar por esas situaciones de la vida. Ese es el fruto y la evidencia que se manifiesta en la vida de un creyente que está siendo informado, que está siendo alimentado y que está rebosando de vida de tal manera que el agua que Cristo le está dando, la luz que Cristo le está alumbrando y la tierra que le está nutriendo de vida del Señor está produciendo en usted y en mí, ¿qué? Un fruto de bendición para otras personas. Entonces creo que nos estamos enfocando. El fruto no se mide por necesariamente lo que estamos haciendo. El fruto se mide es por lo que se evidencia afuera, en medio de la sociedad en la que vivimos. Hemos sido puestos nosotros en diferentes lugares de la vida. Eres tú jugador de fútbol, en la cancha de fútbol tienes que tú evidenciar, ¿sí? Como en la vida de Cristo. Eres tú enfermera, ora por los enfermos, dales esperanza.
enséñales que la vida no es solamente estos 80 años que estamos aquí. La vida no es una cosa, sino es un ser. Porque Él dice, yo soy la vida. Y el que conoce la vida y el que tiene la vida está más que tranquilo. Bueno, hay muchísimas cosas. Todo eso en el ámbito del diario vivir, en el ámbito de la realidad que vivimos. La vida del creyente no es solamente metido dentro de la iglesia. Ahí vamos a aprender, ahí vamos a conocer, ahí vamos a participar, ahí vamos a ser informados en la revelación de Cristo para nosotros, para renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, de tal manera que cuando nosotros salgamos y compartamos con las personas, es ahí, en medio del diario vivir, donde empieza a evidenciarse cuánto de Cristo, cuánto fruto verdaderamente estamos llevando en nuestras vidas. Bueno, en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 26, en la traducción en el lenguaje actual dice esto: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Sí? El otro día tuve una charla con una amiga mía. Me decía, mira, es que yo soy un poco escéptico a estas cosas de Dios y de la iglesia porque hay muchas cosas como que no empatan conmigo. Hay mucha religiosidad, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, tengo que estar aquí, tengo que estar allá, no me puedo poner falda, no me puedo poner pantalón, tengo que tener el cabello largo, bueno, un poco de cosas y reglas que ponen. Entonces yo le decía, pero es que precisamente no se trata de una vida religiosa, hay una serie de reglas y comportamientos al que tú tienes que meterte para poder aprender a vivir como Cristo. No, tú lo que estás aprendiendo es a conocer a una persona. Creo que en una ocasión, hace unas semanas atrás, hablé de la vida y les comentaba de que el Señor Jesús, Él mismo por su boca dice, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida eterna. No conocer un poco de textos, no conocer un poco de sistemas, no hacer un poco de obras. La vida eterna empieza por conocer al Padre y al Hijo. Bueno, entonces, ¿qué decías, Santiago? Dice, que obedezcamos el mensaje de Dios. Si lo escuchamos, pero no lo obedecemos, porque eso puede pasar. Ahí lo está diciendo, si tú escuchas el mensaje, pero tú no lo obedeces, o sea, tú no alineas tu vida a querer hacer el consejo o adquirir la sabiduría que por medio de lo que estás leyendo te vas alineando a decir, ok, si el Señor dice eso, yo lo voy a hacer, porque no solamente voy a ser oidor, no solamente hacedor. Entonces estamos engañando a nosotros mismos, ¿ok? El engaño, ¿para quién va? Para nosotros mismos. Y les pasará lo mismo que a quienes se miran en un espejo. Creo que a nosotros nos ha pasado que usted se mira en el espejo y después se va corriendo y cuando salió dice, uy, ¿cómo era que estaba? Y se vuelve a chequear. ¿Por qué? Porque ha oído, pero no ha obedecido. Ok. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre. Bueno, nosotros ya sabemos que la palabra de Dios es ¿quién? Es Cristo. Si tú pones tu atención en Cristo, en lo que Él te quiere enseñar, en lo que Él habla, en lo que Él te está transmitiendo, no solamente cuando lees las Escrituras, sino cuando tú estás en tu trabajo y el Espíritu Santo te está revelando cosas por medio de alguna cosa que estás haciendo, cuando ves una situación y el Espíritu Santo te dice y te enseña y te dice, mira, haz esto, piensa esto, ve a donde esa persona. ¿Te acuerdas lo que leíste la semana pasada? De eso se trata. Ve y haz eso que leíste, porque eso va a llevar a una manifestación de un fruto de vida. Cuando tú no solamente oyes, sino que obedeces a lo que el Señor dice, entonces
dice aquí en la traducción en lenguaje actual, serán felices en todo lo que hagan. En otra versión dice, y serán prósperos en todo lo que hacen. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Y dice después, y hace el énfasis, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Bueno, disculpe. Santiago 3, 13, 18 también nos dice así, también la misma traducción en lenguaje actual. La sabiduría que Dios da, dice el pequeño título que yo tenía en mi Biblia. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Notan ustedes lo que dice ahí? Si alguno de ustedes es sabio y entendido, si entiende las cosas del Señor, ¿cómo se evidencia eso? Eso se demuestra. ¿Sí? Eso no solamente se predica, eso se demuestra. Por eso hemos hablado en unas ocasiones de que nosotros predicamos no con lo que decimos. Nosotros predicamos es con lo que vivimos. La gente no debe tener necesidad de que nosotros abramos nuestra boca para que sepan que somos cristianos. A veces pensamos de que la evangelización es un evento que hacemos cuando nos ponemos a hablar con personas y les enseñamos mucha Biblia. No, no, no. La evangelización es traerle las buenas nuevas de vida a una persona por la evidencia que ven en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser un reflejo de esa vida de Dios que habita dentro de nosotros, que está siendo vista y disfrutada por aquellos que ven. Un fruto vivo. Creo que determinamos al principio de que Dios nos bendijo y que Él dijo que quería que fuéramos fructíferos, que podamos producir buenos frutos. Y esa productividad y ese fruto es la manifestación de algo. No son palabras huecas, no son cosas que decimos, sino son cosas que podemos lograr evidenciar, que podemos demostrar. Dábamos los ejemplos de cómo te comportas tú en el medio social en el que estás, con la gente que compartes, cómo es tu vida en la casa, cómo tratas tú a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo manejas tú el tiempo, cómo administras tu vida, de qué manera administras tú los bienes que el Señor te ha proveído para que tú puedas administrarlos con sabiduría. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo consideras a tu prójimo? ¿De qué manera estás ahí dispuesto para levantar, ayudar y edificar en la congregación en la que estás siendo partícipe? ¿Sí? Todo eso es parte de la evidencia de una persona que está creciendo y por eso va a crecer y lleva buen fruto. ¿Ok? Sigamos. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose. Noten, son actitudes, son experiencias y portándose con humildad. No diciendo que debemos ser humildes, no, portándose, evidenciándolo, demostrándolo en hechos. Pero si usted lo hace todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Dice, porque esa sabiduría no viene de Dios. Cuando yo leí este versículo me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque dice, porque esa sabiduría, ojo ese punto, y ahora que vamos a volver a eso, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Ese tipo de sabiduría. Más adelantico, en el próximo versículo, mire lo que dice. En cambio, o sea, a diferencia de la primera sabiduría, que es de este mundo, que es demoníaca, que es de este sistema en el cual estamos metidos en esta tierra, dice, en cambio, a diferencia de esa sabiduría, los que tienen la sabiduría que viene de Dios. Dos cosas diferentes. Sabiduría de hombre, lo que yo pienso, lo que me parece, lo que dice la sociedad, lo que me informo por medio de las noticias, por lo que me enseña este mundo cómo debo vivir, lo que siento, lo que pienso, lo que me parece, lo que no me parece, lo que me dijeron, lo que no me dijeron, y por eso actúo. Sabiduría de hombre. Pero dice, pero al contrario, en cambio,
los que tienen, los que son informados, los que son renovados en su mente, en su corazón y en su vida por la sabiduría que viene de Dios, ¿ven? Creo que lo dice lo más claro posible. Sabiduría de hombre produce frutos. Sabiduría de Dios produce otros frutos. ¿Mm? No hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera. Ese punto me pareció interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, tendemos a favorizar. Este sí, este no. Este me gusta, este no me gusta. Con este no. Mas dice el Señor que esa sabiduría no es de la de Dios. La sabiduría de Dios dice que a todos los tratamos por igual. A todos los consideramos de la misma manera. ¿Sí? Como mayores a nosotros mismos, dándoles mayor honra. ¿Sí? Esa es la sabiduría por la cual estamos siendo informados. ¿Para qué? Para que podamos llevar frutos de evidencia verdadera en la vida que tenemos cotidiana. ¿Sí? La vida del cristiano no es algo por allá que yo vivo cada domingo y que hago cada vez que oro. No, el Señor dice que espíritu, alma y cuerpo, que nosotros fuimos redimidos para que nosotros en donde estemos podamos llegar a manifestar la gloria de Dios, porque en eso es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto, que otros puedan disfrutar de la vida que nosotros está alimentando de tal manera que los frutos salgan. Entonces entramos en el dilema, o las personas, sí, pues que yo quiero llevar fruto, ¿cómo hago para que ese fruto se manifieste? Esa puede ser la pregunta. Usted no tiene que hacer nada, usted tiene que informarse, crecer, conectarse a la fuente de vida que es Cristo, porque el fruto viene por sí solo, a la medida que usted está siendo alimentado por el Señor. No es algo que usted tiene que pelear y tratar de producir para que el Señor se agrade. No, el fruto viene de acuerdo a la alimentación, de acuerdo al riego, de acuerdo a la luz que le es dada de parte de Dios, la revelación de su entendimiento, para que usted pueda ver y experimentar cuál es la agradable voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa vida produce un fruto natural. A nadie, ningún árbol produce un fruto porque le toca. El árbol produce el fruto porque está rebosando de tal vida, de tal forma, que le es natural llevar a su última expresión, que es que un fruto que es de bendición para aquel que lo trae, lo quita del árbol. Esa producción de vida manifestó, ¿qué? Un frutico. Ok. Bueno, ¿dónde vamos? Íbamos en Santiago. Decía entonces, en cambio, los que tienen la sabiduría que vienen de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará dándoles paz y justicia. Recuerden cómo empezamos. Empezamos con el 15:8 que decía San Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acuérdense que este